El reino ermitaño oculta más que secretos. Es una tierra de contradicciones. Corea del Norte lleva décadas aislada y su población vive bajo estricto control de sus acciones y palabras. Pero tras la cortina hay un lado más oscuro del régimen, lleno de excesos y complacencia. Es un mundo que los norcoreanos comunes jamás verán. ¿Qué sucede realmente? Hoy, en el show de infografías, exploramos el mundo secreto de las fiestas en Corea del Norte. Kang Jin fue un guardia de alto rango en la Unidad 974, la famosa unidad de guardaespaldas que protegía a la élite de Corea del Norte. Durante 13 años vivió a la sombra de Kim Jong-il, el ex líder supremo y padre del actual gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kang Jin presenció todo en un trabajo que pocos norcoreanos podrían imaginar. Era un trabajo que alejaba a los hombres de sus familias y exigía una lealtad de por vida, uno que literalmente les pedía ser escudos humanos para sus jefes. Aún así, Jin desertó. Logró salir, dándole al mundo una rara mirada detrás de las puertas cerradas de Corea del Norte. Los norcoreanos comunes pensaban que su líder supremo y sus acólitos se sacrificaban por la nación, trabajando sin descanso. Pero la verdad era muy diferente. Jin dijo que Kim Jong-il pasaba mucho tiempo en villas lujosas, llenas de licor caro, cigarrillos importados y mujeres. A veces estaba en su yate con acompañantes o en sus establos, desfilando en caballos blancos con sus amantes. Cuando había una fiesta, Jin vigilaba afuera del centro mientras llegaban los autos de lujo de la élite norcoreana. A las 10 de la noche iniciaban las celebraciones. 3 o 4 hombres llegaban a la villa con Kim. La música sonaba, las bebidas fluían, pero el alcohol no era la verdadera atracción. Eran las mujeres, a veces docenas para solo un puñado de hombres. Muchas se habían preparado específicamente para este papel. Todo era ultra secreto. Lo que ocurría en esas fiestas ahí se quedaba. En Corea del Norte, romper esa regla podía significar que una familia viviera en la ciudad o fuera enviada a trabajos forzados en el campo. La historia de Jin confirma informes anteriores sobre las llamadas chicas de placer de Corea del Norte, estimadas en unas 2.000 nonoi. El Kipunjo o grupo de placer tenía funciones específicas. Los desertores describen que las mujeres eran divididas en 3 equipos diferentes. El equipo de satisfacción para servicios personales, el equipo de felicidad para masajes y el equipo de canto y baile para presentaciones y entretenimiento. Un documento desclasificado titulado El proyecto para garantizar la longevidad del gran líder describe la selección y entrenamiento de reclutas femeninas. Cada jefe del partido debía formar un equipo encargado de elegir a las mujeres. Si las chicas tenían la suerte de llegar al top 100, sus nombres se enviaban a la sección 5 del Departamento de Organización, también conocida como el Círculo Interno. Los 50 nombres de las mujeres más bellas del país llegaban a los guardaespaldas del líder supremo, quien hacía la selección final. Las chicas pasaban exámenes médicos y, si los aprobaban, recibían entrenamiento intensivo. Luego, las chicas eran llevadas a una de las 33 villas de lujo en Corea del Norte, desde casas modestas hasta espacios para recibir a VIPs. Varias eran enviadas al extranjero para capacitarse más. Algunas eran ascendidas a primer teniente en la unidad de guardaespaldas para supervisar a las recién llegadas. Mi-hyung fue sacada de la escuela siendo aún adolescente. Tras desertar, relató cómo 2 hombres de uniforme verde irrumpieron en su salón y la arrastraron sin aviso. Ella cumplía los requisitos. Mínimo 1.65 metros de altura sin cicatrices, voz suave y femenina y ser virgen. Revisaron detalladamente su educación y familia. Le preguntaron si había tenido un novio serio con quien fuera íntima. Pasó los siguientes 10 años sirviendo a Kim Jong-il. Durante ese tiempo, no tuvo ningún contacto con su familia. Sabía que huir significaba ejecución si la capturaban. Ella calificó el entrenamiento como riguroso, centrado en baile, masajes y trato a la nobleza norcoreana. Tras aprobar, la pusieron a entretener de forma tradicional. Cantar, bailar y dar masajes. Ella pensaba que si se quedaba más tiempo, la obligarían a hacer más cosas. Lee Il-nam, un sobrino de Kim Jong-il, también escribió sobre las fiestas en sus memorias. Él las describió como orgías llenas de alcohol con mujeres que usualmente tenían entre 22 y 25 años. Los hombres bebían en exceso, jugando juegos en los que los perdedores se quitaban la ropa. Se ofrecían comidas lujosas, y lo que iniciaba con canto y baile solía acabar en actividades sexuales. Pero estas fiestas no eran para cualquiera. Il-nam comentó que solo 40 de sus 200 asociados, los de mayor rango, podían asistir.
Parece que algunos de ellos se sentían culpables o estaban preocupados de que la verdad saliera a la luz. Su vergüenza solía expresarse enviando regalos a las chicas, a veces hasta $4,000, una fortuna en Corea del Norte. Il-nam dijo que algunas chicas se casaron con los Very Important Person, pero la mayoría no tuvo esa suerte. Volvieron a casa tras su servicio, jurando guardar el secreto bajo pena de muerte. $4,000 es una fortuna en Corea del Norte, suficiente para dar una vida cómoda a una mujer y sus padres. En 2022, un sitio web de noticias sobre Corea del Norte informó que era común que la gente ganara solo 5,000 won norcoreanos al mes. Eso equivale a $1,3 en el mercado negro. Apenas suficiente para productos básicos como arroz o maíz. Esos son los salarios más bajos. Si tienes buena educación y vives en Pyongyang, los salarios son más altos que en otros lugares, sobre todo tras la resolución 23.119 de 2023 que subió los sueldos en muchos empleos. Medios reportaron fuertes aumentos salariales. Los trabajadores que recibían 1.500 wones pasaron a ganar más de $30,000, unos $9 en el mercado negro. Los gerentes de nivel medio vieron sus salarios saltar de dólares, 5,000 a dólares, 7,000 hasta llegar a dólares, 120,000. Incluso los maestros, que antes ganaban solo 2,000 pesos al mes, ahora ganaban 120,000 pesos. En la cima, los secretarios del partido recibían 150,000 wones. A los ciudadanos no se les permite tener dólares y, sin tipo de cambio oficial, dependen del mercado negro con tasas muy malas. En teoría, 150,000 wones son $166, pero en el mercado clandestino es mucho menos. Así que, aunque técnicamente los norcoreanos promedio están ganando más estos días, los que están en la base todavía apenas pueden permitirse comer. Incluso aquellos que recibieron aumentos salariales siguen siendo desesperadamente pobres a nivel mundial. Según Paylab, los salarios promedio mensuales varían entre países en desarrollo. En Etiopía y Congo, los salarios son de $60 a $100 mensuales. En Indonesia, solo $25. En Corea del Norte, el mínimo llega a ser menos de $10. Y eso es antes del mercado negro, donde los dólares son clave para muchas transacciones. El régimen condena a Estados Unidos, pero el dólar sigue siendo su moneda favorita. Aun con salarios bajos, el régimen ha hecho gestos para parecer más humano. Tras varios accidentes en las acerías, el gobierno ordenó que los turnos no superen 8 horas diarias. Se informa que Kim Jong-un mismo lamentó que las personas frente a las máquinas están siendo tratadas como máquinas. Incluso afirmó querer días festivos para que los trabajadores disfruten sus vidas. Pero eso es lo que le dice a la gente. Es complicado medir el progreso real. Él enfrenta presión para cambiar un país que apenas despierta a la realidad. Los norcoreanos sobreviven como pueden. Muchos venden en el mercado negro DVDs, CDs o USB con películas extranjeras. Todo eso está prohibido. Kim Jong-un lo llamó alguna vez un cáncer para la sociedad norcoreana. La razón es simple: propaganda. El régimen asegura que el país es un paraíso y no permite que sus ciudadanos conozcan el mundo exterior. Aún con los riesgos, la gente seguía contrabandeando y vendiendo medios prohibidos. Los castigos eran brutales. Vender contrabando ha llevado a ejecuciones masivas, a veces en estadios donde las familias son obligadas a mirar. En 2019, la British Broadcasting Corporation citó investigaciones que revelaban décadas de asesinatos por delitos, como robar una vaca o ver televisión surcoreana. Hay videos que muestran hasta 1,000 personas reunidas en ejecuciones públicas, en campos, estadios y escuelas. El mensaje era claro: no se tolerará romper la ley. Jin es guardaespaldas, recordó un dicho común en Corea del Norte: solo los muertos guardan silencio. Recordó su tiempo en las villas cuando su jefe estaba con sus chicas de placer. Los guardias disparaban a quienes se acercaban a los jardines en busca de comida en la zona especial. Hacerlo podía significar un ascenso. Estos guardaespaldas debían ser la crema innata, inteligentes, fuertes y sobre todo confiables. Permanecían en silencio. No hacían preguntas y tenían prohibido hablar con las chicas de placer. Como mucho, las veían de reojo o se cruzaban con sus tutores privados. No se les permitía entrar a las fiestas. Solo escuchaban la música afuera. Entregaban alcohol y cigarrillos antes de volver a vigilar. Kim tenía 31 años cuando finalmente dejó el servicio del líder supremo. Eso era todo lo que había conocido desde que tenía 17 años. Juró guardar el secreto, pero cuando regresó a la sociedad normal y vio la televisión y los periódicos elogiando la incansable devoción del líder, no le cayó bien. ¿Cómo podría después de lo que vio? Todo era mentira y tuvo que guardarlo para sí mismo. Un día, vio un cadáver en una estación de tren. Nadie lo movió,
y estuvo 3 días pudriéndose mientras la gente lo ignoraba. Jin, proveniente de una familia de soldados a quienes consideraba leales, se enfermó al ver cómo la imagen del cadáver contrastaba con los recuerdos de Kim y sus compinches viviendo en lujo. Como muchos, empezó a tener hambre. Aunque antes sirvió en altos niveles, sobrevivía con papilla aguada. Cuando se acabó la papilla, simplemente no comía. No tenía hijos que lo cuidaran en su vejez. Su esposa ya había muerto de tuberculosis. Al terminar su servicio, los guardias recibían educación universitaria y una carrera decente. Jin intentó entrar al Departamento de Seguridad Estatal y casi fue aceptado, pero de repente lo descalificaron sin explicación. Después supo que tenía una tía lejana, a quien nunca conoció, que desertó a Corea del Sur años antes. En la primera investigación no revisaron bien. Siempre intentó ser leal, pero al quedarse sin dinero y hambriento, comprendió que el régimen lo había abandonado. El llamado lavado de cerebro empezó a romperse y la desilusión se volvió rabia. Finalmente localizó a esa tía en Corea del Sur y empezó a comunicarse en secreto con ella. Ella le envió $1,500, lo que le permitió vivir bien, pero con la condición de ser intermediario entre desertores del sur y sus familias en el norte. Era un trabajo peligroso y casi lo descubren. En un amargo día de invierno cruzó el río Amnok a China y nunca volvió la vista atrás. Eso fue hace años. El mundo que dejó atrás cambió drásticamente. Hay menos hambre y mejores salarios, pero la generación joven exige más transparencia con la modernidad. Esto provoca migrañas al régimen y represalias aterradoras de los servicios de seguridad. A diferencia de la época de Jin, hoy los norcoreanos pueden conocer más el mundo exterior gracias a la tecnología digital. El Internet sigue estando fuertemente censurado y solo está disponible para unos pocos elegidos. La gente común solo accede a sitios aprobados y los medios estatales solo difunden propaganda sobre los logros del liderazgo. Incluso en Corea del Norte, la realidad se filtra tras puertas cerradas que intentan aislar al mundo. Recientemente, la policía en Pyongyang tuvo que hacer varios arrestos después de descubrir que estudiantes de preparatoria estaban haciendo pagos en línea en secreto. Los medios estatales declararon que estos pagos estaban teniendo un impacto no socialista en los adolescentes. Los estudiantes solo gastaban en mercados, salas de juegos o comida, no en plataformas extranjeras. Ver a adolescentes mostrando dinero digital mientras muchos vivían en pobreza contrastaba con la afirmación del régimen de igualdad. Los padres respondieron argumentando que el mundo estaba cambiando, que los jóvenes querían libertad y que reprimirla solo provocaría una rebelión. Noticias informaron que la mayoría de los cambios venían de China, que podría querer que Corea del Norte se una a la civilización moderna. China es de donde provienen la mayoría de los productos electrónicos, donde se fabrican las USB llenas de música, programas de televisión y películas. Ignora esas fábricas y tiendas, mientras los contrabandistas norcoreanos arriesgan la vida a diario. El cambio se está infiltrando poco a poco. Una fuente anónima afirmó que las redadas no pueden mantenerse porque los dispositivos siguen entrando por canales ocultos. Peor para el régimen, ahora se sabe que las familias de oficiales e inspectores usan estos dispositivos más que nadie. Ahora el régimen teme un levantamiento social. En mayo de 2025, la policía recibió la orden de buscar extranjeros, forasteros, no socialistas o indicios de comercio ilegal. La gente no estaba de acuerdo con que la policía revisara sus casas y pertenencias. Una de las principales razones de la vigilancia era encontrar personas que tuvieran lujos muy por encima de lo que sus trabajos les pagaban. Dinero de actividades clandestinas que el régimen considera causan inestabilidad. A diferencia del régimen y sus altos funcionarios, la gente común no debe ganar dinero fuera de su trabajo asignado. Hace 20 años, esas palabras no se decían. Los norcoreanos rara vez cuestionaban las narrativas del gobierno. Algunos occidentales creen que los norcoreanos viven aislados por la propaganda, pero eso ya no es así. Como dijo otro civil norcoreano anónimo, ahora muchos dudan cuando les aseguran que viven en un paraíso socialista, donde todos son iguales. No podría ser más desigual. Con un $32,000 millones, Corea del Norte no es un país rico. Es uno de los más bajos del mundo per cápita, solo por encima de Yemen, Afganistán y algunas naciones africanas. El gobierno dicta qué bienes se pueden producir, cuánto se debe fabricar y luego fija el precio. Aún controla la economía, pero desde el siglo XXI ha flexibilizado algo, abriendo comercio con China por unos $3.25 mil millones. Ese comercio ayudó a evitar desastres como la hambruna de finales de los 90, que causó entre 500,000 y 600,000 muertes, pero hay una economía más oscura, de la que la gente común no obtiene absolutamente nada. El régimen prohíbe a sus ciudadanos ganar dinero en el mercado negro,
pero entrena en secreto a hackers acusados de robar 1.500 millones en criptomonedas en Dubái en 2025. Estados Unidos y el Reino Unido dicen que Corea del Norte está detrás de algunos de los hackeos más costosos del mundo. Los informes mencionan estafas telefónicas de unos 600 millones de dólares anuales y según la inteligencia surcoreana, el país opera miles de sitios de apuestas ilegales valorados en miles de millones. Medios occidentales suelen mencionar a la Oficina 39, organización secreta norcoreana, que envía trabajadores al extranjero para enviar dinero al régimen. Sus supuestas actividades abarcan falsificación de moneda, contrabando de armas, narcotráfico y operación de casinos ilegales en el sudeste asiático, sobre todo en Camboya. Mientras muchos norcoreanos apenas sobreviven con gachas o arriesgan su vida trabajando, las élites acumulan fortunas como sindicatos criminales. Así es como altos funcionarios y sus familias compran en Hermes, Hennessy, Mercedes-Maybach y relojes de lujo europeos. La dinastía Kim habita un mundo distinto al de los ciudadanos comunes. Se informa que Kim Jong-il gastaba cientos de miles de dólares anuales importando coñac Hennessy y tenía una biblioteca privada con más de 20.000 películas. Afirmaba odiar a Estados Unidos, pero amaba Hollywood. Sus favoritos eran las películas del Viejo Oeste, Sean Connery y Viernes 13. Su hijo tiene una flota de autos de lujo ingresados de contrabando pese a sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Uno vale $200.000. Otro, un Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, personalizado, cuesta entre $500.000 y $1.6 millones. Tiene 4 yates, uno vale entre 4 y 6 millones de dólares. Su avión personal, un Ilyushin Il-60 y 2 soviético, quizá no destaque entre multimillonarios, pero según informes, ha sido remodelado con interiores lujosos. Imágenes satelitales muestran la gran mansión de Kim en Wonsan, con parque acuático privado y áreas para montar a caballo. La familia tendría 17 palacios y muchas villas con tecnología avanzada y muebles de diseñador. Una tiene pista de aterrizaje de 1.600 pies. La familia construyó 12 estaciones de tren solo para ellos. Según los informes, a bordo de sus trenes de lujo, cenaban alta cocina de todo el mundo, acompañada de vino francés y champán cristal. A pesar de las sanciones, los han sorprendido importando lujos por cientos de millones y presumiéndolos con frecuencia. En 2024, Kim Yo-jong, hermana de Kim, fue vista en Rusia con una bolsa Christian Dior de $7.500. A quienes sirven bien al régimen, a veces les dan autos de lujo o relojes de alto valor. Las sanciones afectan a la gente común, no a las élites. En 2013, se estimó que la familia Kim tenía $5.000 millones, equivalente a una sexta parte del Producto Interno Bruto actual. Buena parte de esta riqueza está oculta en el extranjero, no en cuentas oficiales. Corea del Norte supuestamente tiene cuentas bancarias secretas en Austria, China, Liechtenstein, Luxemburgo, Rusia, Singapur y Suiza. En 2016, The Guardian reportó que un banquero británico ayudó a élites norcoreanas a abrir cuentas extranjeras vinculadas al tráfico de armas. Estados Unidos acusó a empresas offshore británicas de negociar con Pyongyang. En las finanzas turbias, los imperios offshore rara vez preguntan, pero en Corea del Norte se avecinan cambios. La realidad poco a poco está alcanzando a la población, dejando atrás una verdad sombría. Las élites pueden sobornar a chicas con dinero, pero no a toda una nación. Las fiestas secretas de la élite sorprenderían al país, pero no superan la vida cotidiana. Mira cosas extrañas que solo existen en Corea del Norte para ver lo realmente extraño que es, o haz clic en este video en su lugar.